Amigos de Tiempo Real, continuamos con el programa y es momento de conversar con una invitada especial, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, nos visita esta tarde aquí en la Agencia Andina. El tema que nos convoca es la campaña Menos Plástico, Más Vida. De acuerdo con información del Ministerio del Ambiente, cada año se distribuyen en los supermercados, en los que conocemos, en Lima y provincias, porque también están en provincias, alrededor de 200 millones de bolsas de plástico de un solo uso. Esas bolsas tardan 300 años en descomponerse, degradarse y reincorporarse al ambiente. Un asunto en realidad muy preocupante porque estamos en toda esta ola del cambio climático, de los gases de efecto invernadero y una serie de dificultades que nos hacen pensar muy seriamente en el mediano plazo de la humanidad y de nuestro planeta. Ministra Fabiola Muñoz, buenas tardes, bienvenida a la Agencia Andina. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. La campaña Menos Plástico, Más Vida. ¿Cuáles son los ejes centrales? ¿Qué es la preocupación central que queremos atender con esta campaña, ministra? Bueno, tenemos tres ejes que son los fundamentales. El primero es el tema de cambiar nuestros hábitos, de reducir la cantidad de plástico que estamos consumiendo, ¿no? Yo estoy llevando mi estadística personal, inclusive, que es la que cualquier ciudadano que va al supermercado o que va a comprar podría tener. Y un fin de semana que voy a la feria o al mercado donde compro, me ahorro de 11 a 13 bolsas de plástico si llevo una bolsa. Una bolsita de tela. Una bolsita de tela para pesar, por ejemplo, en mi canasta de paja, ¿no? Ahí 11 bolsas. Si uno va a la farmacia una vez a la semana o 2 veces a la semana, por lo menos te ahorras entre 2 y 3 bolsas de plástico. Porque para todo nos dan plástico, inclusive para comprar pastillas, en vez de que las metas a tu cartera o las metas en tu bolsillo, te dan una bolsita de plástico, ¿no? Y el problema con estas bolsas es que en líneas generales son tan baratas y tan fáciles de entregar y nosotros tan fáciles de recibir que nuestro hábito es las bolsas sin ninguna consideración de si realmente las necesitamos. Ya es casi normal pedir una bolsa para Exactamente, lo que sea. Y además que te la den, ¿no? Entonces, en otros países te la cobran, aquí no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir la cantidad de residuos que estamos generando nosotros, y el plástico es una buena oportunidad ahí. Lo segundo es ¿no? El plástico es posible de reciclar. Sí, hay plásticos como el plástico PET, por ejemplo, de las botellas, ¿no? Que uno puede reciclar. O a veces estamos cambiando también estos envases donde antes compramos las paltas o los champiñones. Antes eran de Tecnopor, es que también están siendo de un plástico que se puede reciclar. Y ese es un tema bien importante, ¿no? El promover el tema del reciclaje. Entonces, cambio de hábitos, promover reciclaje. Reciclaje. Y lo tercero es el tema de educación ambiental, que es muy importante. O sea, nosotros no entendemos el impacto que nuestras acciones tienen muchas veces. Y, por ejemplo, hay gente que quema la basura, ¿no? El quemar genera no solo un olor que contamina, digamos, a todos, genera emisiones, genera unas partículas que luego se van, y eso ayuda enormemente. La gente no lo sabe muchas veces, pero tiene un impacto directo con los glaciares en el país. Se llama el carbono negro, se aloja en los nevados y eso atrae más luz y hace que los glaciares se deshielen más rápido. Entonces, podemos estar a miles de kilómetros, pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo en un lugar tiene un efecto enorme en el otro. Entonces, en el tema del plástico, lo que nosotros en realidad le estamos diciendo a toda la ciudadanía es: tenemos que ser más conscientes, y lo podemos hacer con pequeñas acciones. A mí me encanta el cine, ¿no? Yo estoy yendo al cine cuando puedo, tarde muchas veces, pero voy al cine y inmediatamente te ponen el vaso con la tapa y una cañita, ¿no? Yo pido sin cañita y la gente se sorprende, y sin tapa. Pero es perfectamente posible tomarlo. Uno va con cuidado con su bandeja, se sienta en el cine y puede tomar de su vaso sin cañita y sin tapa. ¿Cuántos sorbetes nos estamos ahorrando ahí? Un montón. Claro que sí. Ministra, ¿cuál es el destino de este plástico que se usa y luego termina en los tachos de basura probablemente? ¿A dónde va a parar? Al mar. Claro, la mayor parte, porque justamente tenemos un problema de que no reciclamos suficiente, de que no disponemos adecuadamente de los residuos. Hay más de 1.400 botaderos de basura en el país. 1.400 botaderos en todo el territorio. 1.400 en el territorio. Entonces, ¿qué ¿Formales? pasa? Informales. Todos informales. O sea, un alcalde no tiene dónde poner la basura, tiene un camión, lo llena y van. Hemos visto casos de quebradas, por ejemplo, donde tiran los residuos. El viernes hemos estado con el presidente de la República inaugurando un relleno sanitario en la ciudad de Andahuaylas, ¿no? Y era muy interesante porque uno llegaba,
y en la parte de abajo está el relleno sanitario, pero uno volteaba y todo el cerro estaba lleno de basura, porque ahí era el botadero donde tiraban los residuos. Lo hemos visto también en Chachapoyas, ¿no? Los camiones van, voltean la tolva hacia el río y tiran y se forma una catarata, así como tenemos la catarata de Gocta, que es una maravilla, tenemos también National Geographic, que es un especial. Eso es lo que tenemos que controlar en el país y lograr hacer una disposición de los residuos adecuadamente. Ministra, ¿hay algún programa concreto específico para erradicar esos 1.400 botaderos informales de basura? Sí, OEFA, que es el organismo especial de fiscalización, especializado en el tema de fiscalización ambiental, tiene un trabajo que está haciendo con los municipios de fiscalización. Y también tenemos una brecha que hemos identificado en el país, los botaderos y tener lugares de disposición adecuada. Pero no va a haber posibilidad de que logremos tener todos los rellenos que necesitamos si seguimos produciendo la cantidad de residuos que generamos. Y ahí el plástico es un componente, pero quizás no es el componente inclusive más importante. Más del 50% de los residuos que nosotros generamos son residuos orgánicos, ¿no? Y no estamos aprovechando esos residuos. La vez pasada hablaba con gente del gobierno regional de Ucayali y me decían: ministra, queremos que nos apoye para conseguir guano de islas como fertilizante y llevarlo hasta Ucayali. Le decía, pero ustedes realmente no aprovechan lo que tienen. En Ucayali, más del 50%. Además tienen los residuos de la industria forestal, el acerrín. Esa combinación generaría un abono orgánico extraordinario, pero sin embargo la gente tira la basura al río o la quema. Entonces, si usáramos esos residuos para generar abono orgánico, tendríamos mejora en la agricultura, una reducción de la cantidad de residuos que estamos desaprovechando y además necesitaríamos menos espacio para poder ponerlos porque les estamos dando valor. Y si el beneficio es tan evidente, ministra, ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que falta? No es tan evidente. Por ejemplo, la gente se opone en algunos lugares en el país a los rellenos sanitarios porque dicen va a oler mal, yo no quiero estar cerca de un relleno. Pero si uno maneja adecuadamente no tiene por qué oler mal. La idea que uno tiene en la cabeza que la gente botadero, y por supuesto yo también me opondría a tener un botadero de vecino, pero un relleno sanitario es una cosa completamente distinta. La gente se opone a las plantas de tratamiento de agua. El fin de semana estaba caminando por el parque aquí María Reyes en Miraflores, ¿no? Y hay una planta de tratamiento de agua ahí en el parque, ¿no? Hay lugares de tratamiento de agua en un montón de sitios que uno ni siquiera se imagina. No tiene por qué ser vecinos molestosos. No tiene por qué ser un vecino molestoso, ¿no? Pero es falta de información. Y en muchos casos nosotros ni siquiera sabemos que en nuestra propia casa lo podemos hacer. La vez pasada voy a almorzar a la casa de una amiga muy querida y las otras la fastidiaban porque estaba lavando los envases para reciclar. Decían, oye, ¿qué haces lavando el plástico? Es que hay que entregarlo limpio. Eso asegura un mejor reciclaje. Y muchas veces no conocemos pequeñas prácticas que podemos hacer que van ayudando al país a enfrentar este problema que es la mala gestión de los residuos sólidos. Y esa es la campaña Menos Plástico, Más Vida. ¿Cuál es la visión de esta campaña? ¿Cómo nos vemos de aquí a qué tiempo? ¿Cuál es el plazo, ministra? A ver, una cosa interesante que yo resalto es que hemos trabajado fuertemente para tener un proyecto de ley. El proyecto de ley espero que realmente, yo estoy segura que el Congreso lo va a priorizar en esta legislatura que empieza y van a lograr aprobar una ley que nos pone también en la misma línea que países como Chile y otros estamos tratando de seguir. Pero lo que quiero resaltar es que aún a pesar de que la industria, los comercios, los ciudadanos, las autoridades locales ya están haciendo un cambio de conducta interesante. A pequeña escala todavía, pero debería masificarse. Pero es interesante porque, por ejemplo, la industria me ha visitado y me dice, ministra, somos conscientes de que tenemos que desaparecer el Tecnopor, somos conscientes que tenemos que migrar a un plástico que pueda ser reciclado y estamos probando esto o buscar alternativas al plástico y tener cosas con productos orgánicos. Entonces, por ejemplo, están invirtiendo, la industria está invirtiendo en buscar alternativas con el bagazo de la caña, por ejemplo. Hay otros países que utilizan fibras naturales. Nosotros tenemos las hojas de bijao, podríamos tener sustitutos a los plásticos, a los platos de plástico de Tecnopor. Entonces, sí creemos que ese es un tema de conciencia, es un cambio cultural que es de lo más largo, pero yo espero que al Bicentenario nosotros seamos un país en el que no solamente tengamos un marco legal adecuado, sino que fundamentalmente la conducta de los ciudadanos nos haga sentir orgullosos de llegar a celebrar un Bicentenario
con una cultura ambiental incorporada en nuestra vida cotidiana, ¿no? En todo proyecto de ley, ministra Muñoz, hay una argumentación, ¿cierto? Y ahí se pide siempre ¿cuál es esa relación entre costo y beneficio para el caso del plástico de un solo uso? A ver, hoy día en el mundo, en líneas generales, se pierden mueren 100.000 organismos vivos en el mar. 100.000. ¿En qué lapso? ¿En un año? En un año. Y básicamente por el tema de plástico. En nuestras playas, nosotros tenemos que invertir, los alcaldes, hemos hecho una jornada por el Día Mundial del Ambiente, todas las semanas, invertir recursos del Estado para quitar plástico de todas las playas. La sociedad civil se moviliza para limpiar las playas. Y la mayoría de cosas que encontramos ahí, en muchos casos son bolsas, son plásticos, maderas también, pero mucho plástico. Hace poco murió en Indonesia, creo que fue, o Tailandia, una ballena, ¿no? ¿Y qué encontraron cuando la abrieron? 80 bolsas de plástico. No hay lugar en este planeta donde no encontremos plástico. Entonces, es difícil calcular en una cifra, pero lo que sabemos es que la calidad de vida de la gente va a mejorar si reducimos el consumo innecesario del plástico. Y si somos más conscientes en realidad de la generación de residuos. O sea, plástico es uno de ellos, es uno de los que más nos afecta, en el sentido que lo tenemos presente en todos lados. Por eso es también la mejor oportunidad de reducir la generación de residuos que tenemos. Ojalá que el Congreso apoye en esa parte, lo que le toca, ¿cierto? Yo estoy segura que sí. Para esta legislatura. Porque si los peruanos realmente pensamos en lo que nos une, es más lo que nos une que lo que nos separa. Y mi invocación básicamente al Congreso y a todos los ciudadanos y ciudadanas es que pensemos siempre en el Perú primero. Ministra, hay un tema que también me gustaría tocar, el de la reglamentación de la ley marco sobre cambio climático. El ministerio que usted dirige, que usted conduce, está promoviendo estos diálogos con la población. ¿Cuál es el estado de la elaboración de este reglamento y para cuándo podría estar listo ya? Bueno, ahí también queremos agradecer enormemente la participación que se está teniendo y el compromiso de las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad civil que está participando. Nosotros hemos hecho un cronograma. Ya se ha tenido una primera ronda de reuniones con los diferentes actores del Estado. Hemos empezado las reuniones también con diferentes actores de sociedad civil y ahora estamos empezando las reuniones de manera descentralizada. Porque la idea es que todos y todas en el país podamos aportar. El tema de cambio climático nos va a afectar a todos, ¿no? Ya lo vemos con las lluvias, con las sequías. Entonces estamos en ese proceso. Nosotros esperamos que en este segundo semestre del año podamos tener ya la propuesta del reglamento. Un caso especial es el tema de los pueblos indígenas, ¿no? En las reuniones que nosotros estamos teniendo, queremos evaluar con ellos, cuando ya se tenga la propuesta, recién en ese momento se podrá evaluar si esto requiere consulta previa o no. Pero los pueblos indígenas están participando y deben participar desde el comienzo del proceso de reglamentación. Todos y todas realmente tenemos que estar involucrados y nosotros creemos que vamos a tener una buena propuesta como país, fruto del trabajo en equipo de todos los actores. ¿Cuáles serían, digamos, los elementos centrales de este reglamento, ministra? Bueno, uno de los componentes más importantes es incorporar justamente el chip de cambio climático en todo lo que hacemos, como por ejemplo los planes de desarrollo que tengan los municipios, que tengan las diversas entidades del Estado a nivel local y regional, incorporar en el componente de prevención de riesgos el componente de cambio climático. Poder ser capaces también de identificar cuáles son las acciones que nos ayudan a reducir las emisiones que tenemos. Esto está también ligado a otros compromisos que tiene el Estado, pero ¿cómo reducimos deforestación? ¿Cómo reducimos, por ejemplo, el uso de plaguicidas y vamos más bien a abonos orgánicos? ¿Cómo trabajamos juntos para tener realmente acciones de mitigación y de adaptación frente al cambio climático? ¿Cómo promovemos sistemas agroforestales? Que los productores sean más resilientes, sean capaces de hacer frente a las sequías o a las lluvias extremas, ¿no? Entonces, la idea es recoger casos prácticos que la ciudadanía tiene en zonas rurales, los pueblos indígenas, los diferentes actores, y en eso basar la política pública. Cómo generamos incentivos para ciertas conductas que nos ayudan en esta línea y cómo generamos desincentivos para conductas que en realidad contaminan más, generan más emisiones, cosas de ese tipo, ¿no? De lo que le escucho, un componente central es la sensibilización de la comunidad y de la población y las campañas de educación. La investigación también, ¿no? La academia tiene un rol fundamental en hacer frente al cambio climático.
necesitamos tecnología sencilla, necesitamos el saber, el conocimiento tradicional también, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando yo visito los pueblos indígenas, ellos saben cuándo es mejor cosechar, cuándo es mejor ir al bosque a cazar, por las fases de la luna. O sea, hay un conocimiento. Mucha gente dice, oye, pero eso es, ¿no? Es de chamanes. No, hay una base científica muchas veces que sustente este conocimiento, ¿no? Ministra, quiero cerrar la conversación tocando el tema de las tasas de deforestación. Hace unos días usted mencionó en la Universidad Agraria el tema de la tasa de deforestación, que es uno de los grandes retos del país. ¿Cuál es esa tasa y qué se está haciendo para frenar el tema de la deforestación? El país pierde más de 150.000 hectáreas de bosque al año. 150.000. Esto es una cantidad enorme. ¿Cómo qué distrito de Lima sería? Fácil, Pueblo Libre. Sí, claramente. Fácil. O sea, no es menor el problema. Y nosotros lo que queremos es que todos seamos conscientes de que podemos ser parte de la solución del problema también. El principal componente para esta tasa de deforestación es la agricultura migratoria, ¿no? Que se va moviendo. La pequeñita agricultura son menos de 5 hectáreas. Las unidades de deforestación que tenemos, o sea, son miles, pero con menos de 5 hectáreas que van deforestando. El tema de la minería ilegal es otro de los componentes fuertes que tenemos que hacer frente. Pero ahí una de las cosas que más tenemos que entender es que la mejor estrategia para luchar contra la deforestación es poner en valor el bosque en pie. O sea, obviamente, si yo estoy en un lugar, tengo 5 hectáreas de bosque y no sé cómo manejarlo, digo, oye, estos árboles en realidad son un problema más que una oportunidad. Los talo y pongo pues maíz, yuca. Lo que no sé es que siendo un suelo forestal, en 2 años o 3 años, la cantidad de producción va a disminuir. Y lo que no sé también es que ese bosque en pie tiene múltiples usos que yo podría utilizar. Es interesantísimo, cada vez que yo viajo a lugares, trato de descubrir productos nuevos. La vez pasada estaba conversando con unos amigos de San Martín, ¿no? Y me decían, oye, ¿has visto los montadientes, ¿no? Hay una palmera del bosque que se llama chica y que está cubierto, toda la corteza está cubierta de espinas. Se cosechan las espinas y son perfectos montadientes, ¿no? Y a la palmera le van a volver a crecer. Por otro lado me decían, mira, estamos haciendo cacao y estamos haciendo café en sistema agroforestal. Súper interesante porque el mejor café es un café que requiere sombra. No tengo que volarme el bosque para poder tener una producción articulada. O acuicultura. Nosotros tenemos especies extraordinarias en la Amazonía, en los bosques peruanos, y podemos tener acuicultura y bosques. Turismo. El tema de avistamiento de aves es un tema súper interesante que genera riquezas. Los productos no maderables, tenemos ungurawi, tenemos camu camu. No habría razón para echarse abajo el bosque. No, la vez pasada me dicen, oye, ¿has probado el queso de coco? Nadie conoce el queso de coco. Y sin embargo, es un producto extraordinario que están sacando. Entonces, es que ese bosque en pie tiene que tener usos diversos. La madera también se puede aprovechar de manera sostenible. Entonces, no deberíamos perder el mayor capital natural que tenemos, renovable además de nuestros bosques, que nos generan servicios ecosistémicos. Muchas veces la gente no es consciente que está sin agua en el mundo si nosotros seguimos depredando los bosques, porque hay una estrecha relación entre bosques y agua. Bueno, Sudáfrica ya está padeciendo el tema del agua. Así es. En realidad, como dijo el presidente, citando a Vallejo, hay mucho que hacer. Ministra. Así es. Palabras finales, por favor, para el público andino. Y insistimos con el mensaje, menos plástico, más vida. Miren, el tema más importante que el Ministerio del Ambiente tiene que lograr es que en cada decisión que se tome, de política pública o privada, esté el componente ambiental insertado. Tenemos que tener el chip ambiental. Y por eso, nosotros creemos que el tema de la campaña de menos plástico, más vida es una extraordinaria oportunidad, porque el plástico es una cosa que está en nuestra vida cotidiana. Si podemos controlarnos nosotros mismos y hacer un uso eficiente de los recursos y reducir la cantidad de plástico que consumimos, podemos lograr cualquier cosa, porque el Perú es primero. Muy bien, muchas gracias, ministra, por esta visita. Gracias también. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a propósito de esta campaña tan interesante, Menos Plástico, Más Vida. Además, una campaña que tiene mucho componente personal, ciudadano. Cada uno de nosotros, desde la vida diaria, puede hacer algo por mejorar las condiciones en que vamos a entregar este planeta a las siguientes generaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Tiempo Real.